Pum. Muchos efectos especiales, muchos efectos especiales. Ya, entonces somos Tamara, Juan Pablo y Felipe, y la que hoy día es la de lentes y espejos. Yo voy a partir explicando primero cómo se forman las imágenes en los espejos, que es muy importante. Como dije, el inicio de la clase es bastante importante. Si después no se unen después de esto, va a ser complicado que lo puedan entender bien. Después, tipos de espejos, imágenes, cómo se forman imágenes en espejos planos, en curvos, que son lo más complejo, y después en lentes, que van a tener un poco de sabido ya de cómo se forman en espejos, así que no va a ser tan complicado. Y después cómo se aplica esto al ojo, eh, y también ejemplos como la lupa o el telescopio. Así que puede ser yo la primera parte, después Felipe, y por último Tamara va a hacer el gran Kahoot. Eso es del año pasado, no lo pesquen. Se me olvidó cambiar esa diapo. Ya. Entonces, primero, ¿qué es la óptica? Es una rama de la física que estudia la luz y los fenómenos luminosos que ésta produce en su interacción con los diferentes objetos. Esta clase ocupa básicamente los dos fenómenos que ya vimos, que son tanto la reflexión como la refracción de la luz, ¿ya? En cristales transparentes que se llaman lentes y espejos que pueden ser tanto planos o curvos. Entonces, tenemos lentes en refracción y en espejos tenemos la reflexión. Eso tienen que tenerlo en claro. Y para eso vamos a hacer un repaso muy breve. Si tienen dudas acá, ojalá que las hagan porque después voy a darlo como que está entendido. Primero la reflexión. Acuérdense que la velocidad de la luz va a ser de 300.000 kilómetros por segundo. Eso es en el vacío, que cada vez va a ser más pequeña, o sea, más baja cuando pasa a un medio más denso. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Tengo un rayo luminoso que incide sobre una superficie. Esta puede reflejarse, transmitirse o ambas. Y recuerden que siempre el ángulo, en este caso alfa y beta, van a ser iguales. ¿Ya? Tanto el ángulo de incidencia como el reflejado van a ser completamente iguales. Eso es muy importante. ¿Ya? Siempre y cuando la superficie sea completamente especular, o sea plana, ¿sí? No sea difusa. Y para efectos PSU va a ser una superficie plana. ¿Ya? Son coplanares porque se encuentran en el mismo plano de ocurrencia, no sé, y ya le dijeron el ángulo de incidencia y reflexión. Son las dos leyes que tienen que saber. Ya. Entonces, mi mouse se ve, o no se ve mi mouse cuando lo muevo. Parece que no. ¿No? No. No se ve. Ya. Filo. Para esta parte no importa mucho. Ya. A la izquierda ustedes ven reflexiones difusas, probablemente porque la superficie tiene diferentes rugosidades. ¿Ya? Y ven ustedes una reflexión especular. ¿Ya? En esa hay que fijarse ahora porque si es difusa se complejiza mucho. Acuérdense que para efectos PSU todo se tiende a simplificar. ¿Ya? Y respecto a la refracción, es cuando cambiaba la onda de un medio, ya dependiendo de... O sea, y esto hace que cambie la velocidad. Acuérdense que siempre se mantenía la frecuencia. Entonces, acuérdense que mientras más denso sea el medio, sus partículas están más juntas, y como a la luz no le gusta viajar por medios que son muy densos, baja su velocidad. ¿Ya? Y eso está relacionado con el índice de refracción. Si el índice de refracción es más grande, porque el medio es más denso, entonces la velocidad va a ser más pequeña, ¿sí? Más baja. ¿Sí? El ángulo incidente y el reflectado no son el mismo, ¿ya? Pueden serlo, pero no necesariamente tienen que ser así. Y lo más probable es que no lo sean, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Importante tienen que ustedes saber, acuérdense que la normal es una perpendicular a la superficie, ¿ya? Siempre. ¿Puedes silenciar, por favor, a Milenka, por favor? Ya, Uy, perdón, profe. ya. Entonces, acuérdense que la normal era de forma perpendicular, ¿sí? Eh, Cuando yo tengo un rayo que viene para hacer una refracción, o sea, que cambia de medio, va a cambiar su ángulo, ¿sí? Si se acerca a esta normal, como en el caso acá de la izquierda, significa que este n, este medio, va a ser más denso, ¿ya? Mientras más denso sea el medio, se va a acercar a la normal, ¿ya? Y mientras menos denso sea el medio, se va a alejar de la normal, como en el ejemplo de la derecha,
¿sí? Entonces, el ejemplo de la izquierda pasa, por ejemplo, de aire a agua, donde el agua es más densa, entonces se acerca a la normal. En el caso 2, por ejemplo, si pasara de agua a aire, donde el aire es menos denso, entonces se aleja de la normal, ¿ya? ¿Eso lo tienen claro? ¿Alguna duda con eso? Antes de que avancemos. Profe, ¿podría repetirlo, por favor? Ya. Acuérdense que cuando uno pasaba de un medio a otro, la velocidad cambiaba, ¿sí? Si el medio era más denso, la velocidad disminuía. Si el medio era menos denso, la velocidad aumentaba. Entonces, si el medio al cual pasa la onda es menos denso, con el caso de la derecha, ustedes van a ver que el ángulo va a ser más grande, ya porque la onda se aleja de la normal. En cambio, en el caso de la izquierda, ustedes pueden ver que el n2 va a ser más grande, o sea, el medio va a ser más denso, por lo tanto la velocidad 2 va a ser más pequeña. Entonces se va a acercar a la normal, la onda. ¿Ya? Y este ángulo de refracción va a ser más pequeño. ¿Ya? ¿Ahí sí? Ya, gracias. Sí, Ya. Entonces, reflexión, espejos planos y curvos, refracción, lentes, curvos. ¿Ya? Reflexión, espejos, refracción, lentes. Entonces, ¿qué es un espejo? Un espejo como este tiene una superficie en la cual se produce la reflexión, que va a ser especular, en este caso. Son superficies que están pulimentadas, que son opacas a la luz y que tienen muy buen poder reflector, ¿ya? Porque puede ser una superficie que esté pulida, opaca a luz, pero que absorba, ¿no? Como la madera. En cambio, eh, el espejo tiene la gracia, que posee de varios componentes, de que tiene un gran poder reflector. Entonces, hay ejemplos como láminas de metal, un vidrio pulido, la superficie del agua de un lago que está bien detenida, o un estanque en reposo. Y ahí pueden ser planos o curvos. Y dependiendo de cómo sea el espejo, vamos a ver diferentes imágenes. ¿Y qué es una imagen? Acá hay que prestar ojo, acá ya empezamos en el territorio de esto. Se dice que el punto P' es la imagen del punto P, ¿ya? Cuando un haz luminoso procedente de P concurre en P'. Esta definición es bastante complicada de entender. Eh, Cuando empiece a dibujar y empiece a explicarles por qué pasa esto, van a entender por qué es una imagen, ¿ya? Una imagen básicamente es la confluencia de rayos, ¿ya? De dos o más rayos que vienen del mismo punto. Esa va a ser la imagen. ¿En qué parte van a confluir estos rayos? ¿Ya? Y puede ser tanto reales como virtuales, ¿ya? ¿Y qué se refiere al concepto de real como virtual? Real es que van a ser los rayos que van a confluir en un punto, ¿ya? Por ejemplo, un rayo llega acá, se refleja en un espejo, acá llega otro, se refleja en el mismo espejo y confluye en este punto. Acá se forma mi imagen, ¿ya? Es una imagen real, ¿ya? Y va a ser una imagen virtual cuando va a ser la prolongación de estos rayos. O sea, no van a confluir en ningún punto en este plano, sino que si yo los prolongo, van a confluir en otro lado del espejo. Acá, de verdad que es complicado que lo entiendan sin ver ejemplos, pero tienen que saber que una imagen va a ser la formación, o sea, la formación de una imagen va a ser a partir de rayos que yo voy a generar a partir de un objeto, ¿ya? Entonces, una imagen puede ser tanto real como virtual, que después lo van a comprender mejor. Puede ser más grande, por ejemplo, si yo tengo este espejo que acá es cóncavo, para ver si ustedes que están ahí más grandes, o sea, no se ve mucho, pero a ver, no. No se vería mucho que está más grande, pero ahí. Puede ser del mismo tamaño, como en un espejo de la casa, o puede ser más pequeña, ¿ya? Puede ser derecha o invertida. Por ejemplo, si yo me miro al espejo de mi baño, va a ser la imagen derecha. Si veo yo al revés, como en la superficie de una cuchara como esta, no está tan pulida, pero me debería yo al revés, ¿ya? Si la miro por él en vez de la cuchara. Entonces, estas tres características van a ser de una imagen, ¿ya? Si es real o virtual, si es más grande, mismo tamaño, más pequeña, o si está derecha o si está invertida. Confluyen es cuando se toca un rayo con el otro, ¿ya? Cuando se tocan. Entonces, partiendo por espejos planos, ¿ya? En espejos planos, primero voy a hacer la definición y después voy a hacer los dibujitos. Eh, los rayos que son enviados desde la imagen nunca van a converger en realidad,
por lo que formamos es una imagen virtual. ¿Ya? Lo que les decía, lo que acá yo voy a formar como imagen es la prolongación de estos rayos. ¿Ya? Como decía el segundo punto. Como apareciendo por venir detrás del espejo. ¿Ya? La imagen siempre va a ser virtual, porque es por la prolongación, de igual tamaño, piensen en el espejo de su baño, y va a ser no invertida, o sea, va a ser derecha. ¿Ya? Acá tenemos el ejemplo de un gatito. Voy a sacar esto. A ver cómo saco. Ya. Tengo un gato. Ahí sí ven mi mouse, ¿cierto? Supongo. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Entonces, ya. Si yo me pongo en el ojo del gato, ¿ya? Yo tiro, por ejemplo, un rayo hacia acá, otro hacia acá y otro hacia acá. En ningún punto que está aquí van a confluir, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo... A ver, voy a colocar una pizarra. Acá. Ya. Si yo tengo un espejo, voy a colocar así una superficie, y tengo un espejo que va a ser de color azul. Ahí. Y lo mejor es que yo puedo hacer es un rectángulo. Así. Ya. Si yo desde este punto del rectángulo tiro, por ejemplo, voy a hacer acá una línea recta, una prolongación que sea hasta acá, de acá, hasta acá, y después va a reflejarse más o menos de esta forma, ¿sí? Hacia allá. No tengo un transportador para ver cómo sea el ángulo, pero va a ser más o menos parecido a eso, ¿ya? Si tiro una recta hacia acá, va a reflejarse de esta forma, ¿cierto? Bueno, yo tiré dos, por ejemplo, ¿ya? Y en ningún punto se van a encontrar, ¿sí? O sea, se van a separar completamente. Y yo cualquier punto que tiren de este lado no se va a encontrar en ninguna parte, nunca van a confluir. En cambio, ¿qué pasaría yo si, por ejemplo, sigo estas prolongaciones? ¿Ya? Voy a hacer con línea punteada. No sé si puedo hacer línea punteada con esto. No sé que no. ¿Ya? Será con otro color, entonces. Color amarillo va a ser la prolongación. Amarillo. Esto va a seguir así. Y esta va a seguir así. Se van a encontrar, entonces, en este punto que está acá. ¿Ya? Y si acá yo entonces dibujo mi imagen, que va a ser mi nuevo rectángulo, se pueden fijar que es exactamente más o menos del mismo tamaño, ¿cierto? Está derecho, porque está en el mismo plano, hacia arriba, y va a ser una imagen virtual, porque va a ser la prolongación de estos rayos, ¿ya? Si la imagen se formara en este lado, que está acá, sería real, ¿ya? Pero como se forma al otro lado, con la prolongación de estos, entonces va a ser una imagen virtual, ¿ya? ¿Se entendió un poco mejor? ¿Cómo hago más ejemplos? Sí, profe. Otra cosa, que si uno prolonga como bien derechito los rayos, ahí están como medio chuecos el de abajo, por ejemplo, se debería ver que están a la misma distancia, como que la distancia del objeto al espejo, tú vas a ver como la imagen del espejo a la imagen, no sé, como Ujú, del mismo tamaño. Eso, exacto. que debería ser, Sí, debería verse igual, pero muy buena acotación. no, eso. Claro, eh, eso queda mejor explicado con una imagen, que sería esta, ¿ya? Donde en este caso el gato de la izquierda está a igual distancia del espejo que el gato de la derecha, ¿ya? Igual distancia. Eso es importante, ¿sí? O sea, no se distorsiona tampoco la forma, o sea, va a ser de igual tamaño, derecha y virtual, ¿ya? El espejo plano siempre va a ser así, hay solamente un caso de espejo plano, ¿ya? Así que la verdad, yo nunca aprendí estos criterios de memoria, ¿ya? Eso que sea cuándo es virtual, cuándo es derecho, cuándo es inverso, sino que lo que hago yo es que hago las proyecciones según sea el caso y ahí yo me doy cuenta. O pienso en ejemplos de la vida diaria, ¿ya? O sea, ¿cómo me veo yo en un ejemplo, o sea, en el espejo de mi baño, ¿ya? O cómo me vería en este tipo de espejo. Y ahí yo empiezo a pensar, ah, ya, puede ser así. En echar dudas, ah, ya, ahí, acuérdense el baño, o sea, exacto. Ya. Acá eh, hay otro, espérate, voy a responder un mensaje. En todo caso, hay espejos que uno se ve como rara. A veces uno se ve más ancho, uno se ve Sí, más, pero más, en ese tipo de espejos no ocurre lo siguiente, no hay una reflexión especular, es difusa. Por eso que te ves ah, ya. extraño, ¿ya? Para efectos PSU es un espejo totalmente pulido, ¿ya? Eso. Pero claro, pasa. Ya. Entonces acá pueden ver que tengo yo un objeto
yo lanzo dos rayos, siempre dos o más rayos, y en el punto que confluyen se forma la imagen. En este lado no se forma, nunca van a confluir. En cambio, como detrás del espejo, ¿ya? En la prolongación, van a juntarse estos dos rayos, y acá se va a formar la imagen. Bueno, derecha, virtual, del mismo tamaño. ¿Ya? Acá hay una fórmula que puse, bueno, tengo que sacarla porque ya no entra. Adiós. Se juntan los rayos en un punto y se produce la reflexión. No, la reflexión se produce en el espejo, ¿ya? Y en el punto en que se juntan, ahí se forma la imagen. Eso. Ya. Entonces, ahora, si gustan, pasaremos a espejos curvos. ¿Están listos? Porque esta es la parte más complicada de la clase. Lamentablemente. Le meto cualquier miedo. Pero es verdad. Ya. Entonces, lamentablemente los espejos curvos no son tan simples como quisiéramos. ¿Ya? La imagen puede ser real o virtual, puede ser invertida o normal, puede ser de mayor o igual tamaño, e incluso podría no formarse imagen. O sea, de verdad, hay hay 4 o 5 opciones para hacer imágenes. ¿Ya? Todo depende de donde yo ponga el objeto en relación al espejo y qué tipo de espejo va a ser. Porque puede ser un espejo cóncavo o convexo. ¿Ya? Este que está aquí, que me aumenta la... A ver, no sé cómo hacer para que... Escucha, a ver, voy a agrandar la cara del perico. A ver. Voy a agrandar la cara del perico. Ahí. Ahí lo ven. Calmado. Ahí. No lo sé tan bien. Escucha. Y ahí sí. Ya. Wow. Ya. Ahí está cambiando. ¿Dónde dejé las cámaras? Acá. Ya. Entonces, tienen que ver, hay diferentes componentes respecto al espejo curvo. ¿Ya? Primero, tienen que ustedes dibujar o sea, tienen que, si un espejo es cóncavo, ¿ya? Que sería ejemplo de este tipo, o como este, que es curvado hacia adentro, tienen que ustedes dibujar o pensar que es como si fuera parte de toda una circunferencia, parte de toda una esfera. Entonces, si el espejo es así, tienen que hacer toda la circunferencia de esta forma. ¿Ya? Ese va a ser entonces su circunferencia. Son como esos espejos con aumento, ¿no? Claro, sí. Pero es que, ojo, porque un espejo como este, depende de donde tú la mires, te puede hacer que te veas más grande o más pequeño. ¿Ya? Pero acá estamos de lo básico. Primero, si yo tengo un espejo que es cóncavo, tengo que yo completar la circunferencia. Y según eso voy a ver varios componentes. Uno que va a ser el centro de curvatura. ¿Ya? El centro de curvatura va a ser literalmente el centro, bueno, si la esfera es así, el centro sería mi cabeza. ¿Ya? También tengo que dibujar yo el vértice, que el vértice es cualquiera de los puntos de la circunferencia. ¿Ya? Solamente que acá yo tengo que dibujar un eje principal, o un eje óptico, que se encuentra aquí, y ahí donde se encuentre con con este borde va a ser mi vértice. ¿Ya? El foco va a ser la mitad de la distancia entre el centro y el vértice. Entonces, si acá se encuentra el centro, acá el vértice y el centro, llega el vértice, acá va a estar el foco, ¿ya? Va a estar justo al medio entre el centro y el vértice, ¿ya? El foco es muy importante porque nos otorga varias características, después van a ver. Entonces, entre el centro y el foco hay una distancia focal y entre el foco y el vértice hay otra distancia focal. Entonces, básicamente, entre el centro y el vértice tengo dos distancias focales, ¿ya? Acá. Entre el centro y el vértice, entre el centro y el foco hay una distancia focal, y entre el foco y el vértice hay otra. Ya. El eje principal, como les comenté, es una recta que pasa por estos tres puntos. Una vez que yo los ubico, trazo ahí yo una recta. ¿Ya? Eh, Fíjense que si yo trazo un segmento entre el centro y el vértice, obtengo el radio. ¿Ya? Que el radio, acuérdense que era la mitad del diámetro, en la distancia entre el centro de una circunferencia y cualquier punto de su periferia. ¿Ya? Entonces, entre el centro y el vértice tengo yo
un radio, ¿sí? Entre el centro y el foco tengo yo la mitad de un radio, por ejemplo, ¿ya? Y la distancia focal, como les comenté, va a ser la distancia entre el foco y el vértice, o entre el foco y el centro, ¿ya? Equivale a la mitad del radio, ¿sí? Ya. Entonces, según su posición, voy a tomar, o sea, va a haber diferentes imágenes según donde yo coloque mi objeto, ¿ya? Primero vamos a hablar de los espejos cóncavos y después de los convexos. El Felipe le va a conversar de los convexos. Pero los cóncavos son más complicados, porque son muchos tipos de imágenes. Así que vamos a estar un tiempo ahí. Entonces, vamos a tomar siempre, como les comenté, dos rayos, ¿ya? La verdad son tres rayos notables, pero yo prefiero ocupar siempre dos, ya que son los que siempre van a servir. Entonces, tienen que fijarse ustedes en uno que es paralelo al eje principal y otro que cruza al foco del espejo. ¿A qué me refiero con esto? Va a ser la siguiente diapo, lo van a poder ver. Donde se encuentren estos dos rayos, va a ser donde se forme la imagen, ¿ya? Primero, en espejos cóncavos, como les comenté, tienen que ustedes dibujar una circunferencia, como que se cortara, y este va a ser el espejo, ¿ya? Esta parte, que está aquí, ¿sí? Entonces, los espejos cóncavos son espejos curvos, que son considerados esféricos, ¿ya? Su curvatura es completamente regular en todos los puntos, y si continuáramos nosotros infinitamente esta curvatura, nosotros haríamos la forma de una circunferencia, o de una esfera en 3D. ¿Ya? Entonces, hay tres rayos notables. Acuérdense que en el espejo, por ejemplo, plano, uno puede tirar cualquier rayo, para donde sea. Acá no, acá tienes que tirar un rayo para la parte que te sirva, ¿ya? Entonces, el primero que me sirve es este, que les comenté que es el paralelo, ¿ya? El paralelo al eje principal. La gracia de este es que siempre se va a reflejar pasando por el foco, ¿ya? Siempre. Entonces, Por el chat están diciendo si puedes explicarlo de nuevo. Creo que fue la parte de ¿qué cosa? como la esfera, ¿esto? Ya. De ahí, ¿cómo se llama? Ya. Ya. La cuestión es que no tenía el chat abierto. ¿Esa? ¿O una antes? Dice el anterior, pero igual esto creo que no es tan importante, como que hay que primero ver cómo se van a dibujar los rayos para como ahí entender, ah, vale, están estos rayos y el espejo se forma como con un corte de una esfera, así que Claro. esto no es como tan crucial, solamente hay que ver el dibujo y uno ahí va a cachar qué tipos de rayos son los importantes. Sí, por eso que lo pasé Así como muy que eso. rápido, porque es teoría y con la práctica uno no entiende, lo puede entender mejor. Pero mira, en resumen, básicamente lo que dije es que cuando yo tengo un espejo, tengo que hacer como si fuera la parte de una circunferencia y que tengo que yo encontrar dos o más rayos notables, ¿ya? Que son tres, pero yo siempre ocupo dos, ¿ya? Y por eso que me adelanté porque estos rayos son los siguientes, ¿ya? Tengo uno que es central, uno que es paralelo y otro que pasa por el foco, ¿ya? El central no siempre nos va a servir, ¿ya? Eh, porque hay veces que el cuerpo puede estar justo en el centro, entonces no tenemos cómo dibujarlo. Eh, pero tienen que saber que cuando yo dibujo un rayo central, siempre se refleja sobre sí mismo. Entonces yo tengo un objeto acá, por ejemplo, y yo tiro una línea así, se va a reflejar por ahí mismo, ¿ya? Ahora, los que yo más utilizo sería este, que va a ser el paralelo al eje principal, y este, que es el que pasa por el foco. Entonces tienen que saber lo siguiente. Siempre un rayo que pasa paralelo al eje principal se va a reflejar pasando por el foco, ¿ya? Siempre. Entonces, el paralelo se refleja pasando por el foco. Y el rayo que pasa por el foco se refleja paralelo al eje principal. Entonces, son como inversos, ¿ya? Si un rayo parte paralelo, se refleja pasando por el foco, y si un rayo pasa por el foco, se refleja paralelo, ¿ya? Eso tienen que tenerlo claro. Pero lo que les comenté, en la práctica se ve mucho mejor. Entonces, partamos por el primer ejemplo. O antes que eso, bueno, voy a mostrarle acá mi espejo. Voy a mostrar mejor una imagen. Es que no sé cómo puedo hacerme yo más grande sin que me... Tengo que hacerme pin para mí. Hacerme anclar. Es que tengo el perico anclado. Ahí está, ahí me veo yo. Ya acá. Ahí me van a poder ver mi super ejemplo. Entonces, ya. Ahí me veo yo, ¿cierto?
Como 1000 espejos. Ya. Pero en este punto, ustedes pueden ver que el espejo funciona, ¿ya? Si yo lo acerco más, se van a ver más grandes cada vez, ¿ya? Si yo lo alejo, se van a ver más pequeñitos. Si yo lo sigo alejando, va a haber un punto acá que no se van a ver, ¿ya? En este punto no se forma ninguna imagen. ¿Se fijan? Entonces acá está la imagen, que puede ser más grande, por ejemplo. Pueden ver también que va a ser una imagen derecha y va a ser real, ¿ya? En cambio, si yo paso por acá, no hay imagen, no se forma, ¿ya? Esto cuando está justo en el foco. Si yo me sigo alejando, fíjense lo que va a pasar. ¿Cómo se ven ustedes? Se ven invertidos, ¿cierto? No sé si se capta muy bien, pero la imagen está al revés, ¿ya? Se ven invertidos y pequeños, ¿ya? Cada vez más. O sea, primero más grande y después, cada vez que yo lo alejo, se ven más pequeños. Si yo, de nuevo, lo sigo acercando, en este punto, acá, no va a haber imagen, y después van a ver a mí, que estoy de nuevo derecho, ¿ya? Entonces, esto vamos a explicarlo a través de los siguientes ejemplos, ¿ya? Primero vamos a partir, si yo pongo el objeto del infinito hacia atrás, y después lo vamos a ir acercando, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un objeto entre el centro y el infinito? ¿Ya? Acuérdense que el centro era como el punto central de la circunferencia, ¿ya? Claro, este es un espejo cóncavo. Partimos por espejos cóncavos. Entonces yo tengo un objeto entre el centro y el infinito, hacia atrás, ¿ya? Si yo trazo un rayo que es paralelo, acuérdense que siempre se refleja pasando por el foco, ¿sí? Si yo trazo un rayo que va hacia el foco, se refleja paralelo, ¿ya? Entonces, esta imagen, ¿cómo va a ser? Tienen que decirme ustedes. ¿Va a ser de qué tipo? Así como si ven como comparando tamaños, Pequeña, ¿ya? invertida Ujú. y real. Y es real. Bien. Va a ser invertida porque está al otro lado del eje óptico, ¿ya? Va a ser más pequeña porque si comparan un tamaño con otro, esta va a ser notoriamente más pequeña. Y va a ser real porque va a ser en el punto donde se conectan, donde se confluyen estos dos rayos, ¿ya? El paralelo y el focal. Fíjense que si yo trazara incluso el, el rayo central, que sería algo así, fíjense que era un rayo que pasaba por la figura y que iba hacia el centro, y se refleja por sí mismo, también caería en este punto, ¿ya? Si yo siguiera como el espejo ahí. Así que la verdad, por eso que prefiero no dibujarlo, porque no me altera mucho, ¿ya? Eso. ¿Dónde queda? Acá. Ya, otra cosa, la imagen se forma entre el centro y el foco, ¿ya? Y repito, esto no se lo sepan de memoria, sino que tienen que dibujarlo, tienen que tomarse el tiempo para saber en qué parte se va a formar, ¿ya? Pero entonces, acá tengo yo también una simulación, acá. Si yo tengo un objeto entre el centro y el infinito, lo que va a pasar es que va a estar entre el centro y el foco esta imagen, y si yo la voy alejando, a medida que yo la voy alejando, se hace cada vez más pequeña. Si yo la voy acercando, se va haciendo más grande, ¿ya? Hasta que llego yo justo al centro. ¿Y en el centro qué pasa? ¿Alguien me puede decir respecto al tamaño? De buen tamaño. Se agranda. Sí, se agranda, pero pasa a ser de igual tamaño, ¿ya? Entonces, repito, si yo voy desde afuera hacia adentro, la imagen es más pequeña al principio, que es esta que está acá, y después yo acerco el objeto hasta el centro y queda de igual tamaño. ¿Qué es lo que pasa en el siguiente ejemplo? ¿Ya? Si yo tengo el objeto justo en el centro de curvatura, ¿ya? Va a formarse una imagen entonces que va a ser invertida, va a ser de igual tamaño y también va a ser real, porque va a ser donde los rayos van a confluir. Acá el paralelo y acá el focal. Entonces, el paralelo se refleja pasando por el foco y el focal se refleja pasando por en forma paralela al eje. Claro, esto no es lupa porque no es lente, ¿ya? Esto es un espejo. ¿Sí? Ya. Entonces, como les comenté, si yo acá tengo mi espejo, estoy ahí muy lejos, se ve en la pantalla más chiquitita. Pues si yo la voy aumentando
ahí, va a llegar un punto en que va a ser igual, y después si yo paso del centro, cada vez se va a hacer más y más grande, ¿ya? Hasta que llegue al punto focal y nos hace imagen. Entonces, ¿qué pasa si es que yo ahora sigo aumentando, o sea, si me sigo acercando yo al espejo, ¿ya? Estoy de acá desde lejos, llego al centro es igual, y yo paso ahora entre el centro y el foco. Fíjense, la imagen, ¿cómo va a ser respecto al tamaño? Más grande. Más grande. Más grande, ¿sí? Y la imagen se va a formar entre el centro y el infinito, o sea, a formar como atrás del objeto, ¿ya? Va a ser más grande esta imagen, ¿se dan cuenta? Y una vez que yo sigo avanzando y llego hasta el foco, no se forma ninguna imagen, ¿ya? Porque no hay puntos que se vayan a comunicar. Entonces, tengo un objeto entre el centro y el foco, va a ser este objeto más grande, invertido virtual, ¿ya? Perdón, invertido real. Y esta imagen se va a formar entre el centro y el infinito, ¿sí? Entonces, si pueden hacer ustedes algo para que no sea de memoria, es que si yo me voy acercando al espejo, mi imagen se va a ir agrandando, ¿ya? Y cada vez se va a formar más atrás, ¿sí? Porque acuérdense que la imagen primero partía acá, después era justo acá abajo del centro y después ahora va a estar entre el centro y el infinito, ¿ya? Ahora, si yo me sigo acercando y llego justo hacia el foco, que va a ser en este punto, no se forma ninguna imagen, que acuérdense que es el punto que les comenté que pasaba esto. ¿Dónde está el computador? Que pasaba esto, ¿ya? Como algo ahí. No se forma ninguna imagen, ¿ya? Como media difusa, nada, ¿sí? Porque no hay punto en el cual confluyan estos rayos. Entonces, muy importante, en el foco no se forma imagen, ¿ya? Y después, si yo me sigo acercando entre el foco y el vértice, va a pasar esto, ¿ya? Que es lo siguiente. Acá, entre el foco y el vértice, fíjense. La figura va a ser finalmente derecha, ¿ya? Como en este caso. Si ustedes se van a ver ahí, derechos, ¿ya? Se van a ver en principio más grandes y si yo lo acerco más, va a ser más chica la imagen. Entonces, ahí se ven más grandes, como un zoom. Y si yo lo sigo acercando, va a ser un poco más pequeña, pero siempre va a ser más grande, ¿ya? Entonces, de nuevo, se ve más grande y después un poquito más pequeño, ¿ya? Esta imagen va a ser virtual porque los rayos no van a confluir en un punto en ese lado del objeto. Fíjense, el focal, acuérdense que, bueno, primero el paralelo, si yo lo hago paralelo acá, se refleja pasando por el foco, ¿ya? Y el focal se refleja paralelo, ¿ya? En este punto nunca se van a encontrar, siempre van a diverger, ¿ya? En este punto del espejo. En cambio, van a confluir si yo hago las proyecciones al otro lado del espejo. Por eso que va a ser entonces una imagen virtual, porque va a ser con las prolongaciones. ¿Sí? Eso. No me fue tan largo como pensé que iba a ser. No sé si se entendió. ¿O quieren que repita algo? Yo creo que sí. ¿Aló? ¿Todo claro? Maravilloso. ¿Tiene una duda con su ribera? Hable, o calle para siempre. Eh, las imágenes virtuales entonces son rayos que son indirectos, que no coinciden, pero con las prolongaciones se crea la imagen. Exacto. Muchas gracias. Exacto. Y las prolongaciones son, y en caso de espejos, la imagen se forma al otro lado del espejo, ¿ya? Porque si fuera el mismo rayo se formaría en este lado. Pero como esas, las prolongaciones se forman al otro lado. Con el otro lado. ¿Cómo? ¿A qué se refiere con el otro lado? Que no son, que los rayos, piensa que de este lado, del lado izquierdo, acá los rayos se reflejan, ¿sí? O sea, yo tengo acá un rayo, ejemplo, este que pasa por el foco y se refleja en ese lado. Entonces, ningún rayo va a pasar como atrás del espejo, ¿ya? Hay que tener como bastante imaginación, ¿ya? En cambio, si yo este rayo que va en la dirección hacia la izquierda, lo prolongo a la derecha, ¿ya? Como línea punteada, voy a encontrar que va a encontrarse con el otro, pero al otro lado del espejo, ¿ya? Eso.
¿Puedes repetir de nuevo el foco y el centro que era? Ya. Acuérdate que si yo tengo un espejo cóncavo, va a ser una parte de una circunferencia. Y yo tengo que pensar que va a ser, entonces, una parte de un círculo, ¿sí? Mi centro va a ser el centro del círculo, ¿ya? El centro de la circunferencia. En este círculo va a ser justo acá, ¿ya? Mi vértice va a ser el punto en el cual se encuentre en la periferia. Ejemplo, si que mi centro es acá, tengo infinitos vértices, ¿ya? Porque puede ser cualquier punto acá de la circunferencia. Y mi foco va a ser un punto que está justo entre el centro y el vértice, ¿ya? Que está entre. Entonces la distancia entre el foco y el vértice y entre el foco y el centro va a ser la misma. Eso. Ya. Me alegro que le hayas quedado claro a los que no entendían, porque para mí, la verdad, cuando lo vi en el colegio no entendí nada. Tuve que estudiarlo solo y en la U y con tiempo para entenderlo, porque sé que es algo complicado de imaginarse. Así que hay que ser bien práctico. ¿Alguien va a hablar? Bueno, en mi imaginación. Eso. Y antes de pasar al... esto, ¿no? Lo último, acuérdense que un espejo cóncavo va a ser como los que tienen generalmente las mamás, o no sé, como muy antiguo esto, o para que te maquillen los ojos, qué sé yo, ¿ya? Que uno, si lo ves bien de cerca, uno se ve mucho más grande, ¿ya? Pero si tú lo pones lejos, vas a ver que tu imagen va a estar invertida. Eso. Ya. Entonces, si no hay dudas, pasamos a... Le cedo la palabra a don Felipe Pérez. Creo que faltó el espejo ese mismo, ahí, Espejo cóncavo. Sí, pues, ahora el convexo, sí. está todo Sí, ok. pensado, está todo conversado. Ya. Respecto a los espejos cóncavos, vamos a tener los tres rayos que vimos anteriormente. Aquel que se dirige al foco, aquel que va paralelo y aquel que pasa por el centro de curvatura. Ya, por ejemplo, en el primero, son aquellos que se dirigen al centro de curvatura. Piensen que esto es una esfera, lo mismo que habíamos visto, pero ahora estamos por el otro lado del lente. Por lo tanto, van a ser espejos convexos. ¿Ya? Estamos al otro lado. Por lo tanto, viene un rayo que se dirige al centro, incide en el espejo y se devuelve sobre la misma dirección. ¿Ya? El segundo es aquel que va paralelo al eje principal. Va paralelo, incide en el espejo y sale en dirección de la prolongación que va hacia el foco. ¿Ya? Aquí es lo mismo, pero se juega con prolongaciones. ¿Ya? Va paralelo, choca en el espejo y sale en la misma dirección de la prolongación. Por último, son aquellos que van hacia el foco. Es bastante parecido. Va hacia el foco, se dirige, choca en el espejo y sale en dirección paralela. Esta es la parte más importante de los espejos convexos, ¿ya? Porque con esto podemos dibujarlo. Ahora, ¿cuál es la gracia que tienen estos espejos? No sé cómo bajar esto. Es que siempre se va a formar una imagen virtual que va a estar al otro lado. En este caso, acá está nuestra imagen, nuestro objeto. Acá está el lente y se va a formar una imagen virtual que va a estar al otro lado. ¿Ya? Por lo tanto, virtual es más pequeña y es derecha. Esto sirve para todo espejo convexo. Ya es un principio para todo lente convexo. Aquí vemos los rayos de luz que estábamos hablando. Está el rayo que va paralelo, este que va acá, va paralelo, y al chocar en el espejo, sigue la misma dirección que la prolongación hacia el foco.
¿ya? El segundo era aquel que va desde el objeto, el rayo se dirige hacia el foco, ven que va hacia el foco, y al chocar en el espejo sale una línea paralela al eje, ¿ya? Entonces, aquí, como no inciden los rayos a este lado, van a incidir en sus prolongaciones, ¿ya? Ven que la prolongación de este llega acá hasta el foco, y la prolongación que va hacia el foco, y se vuelve paralela. Y es en este punto donde chocan los rayos, y así es como se forma la imagen, ¿ya? Este es mucho más sencillo que el anterior porque siempre va a ser igual, ¿ya? Pero lo importante es que manejen el tema de los rayos. ¿Tienen alguna duda con respecto a los espejos convexos? No, ya, ok. Acuérdense, esto es lo más importante. Esta es la diapositiva más importante, cómo se mueven los rayos. Ya. Ahora vamos a ver los lentes. ¿Ya? Ah, perdón. Ya, estos son los ejemplos. Este es el ejemplo de un lente, o sea, perdón, de un espejo convexo. Lente convexo, espejo convexo, perdón. Como el que está en los estacionamientos, así como para salir del estacionamiento bien y no chocar, ya. Porque te da una mayor perspectiva de la calle. Ven que todo se ve más chiquito, se ve como más chico y se ve una imagen virtual, derecha y más chica, más pequeña. Esta es la funcionalidad. Aquí, por ejemplo, en el lado derecho tenemos los dos efectos. ¿Ya? Tenemos un espejo cóncavo que hace efecto lupa porque está cerca del foco. Y por el otro lado tenemos un espejo convexo que hace que todo se vea más chiquito. Más chiquito, derecho y virtual. ¿Ya? Ya, esos son ejemplos de ambos espejos. Y ahora vamos a ver lo que es lente. ¿Ya? Los lentes son elementos transparentes a la luz. ¿Ya? Por ejemplo, los cristales. Son lentes como los lentes ópticos. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia del lente en comparación al espejo? Es que, bueno, en el espejo teníamos la reflexión, pero en los lentes vamos a tener la refracción. Ese va a ser el componente físico más importante, la refracción, porque va a venir de un medio gaseoso, ya que va a ser el aire, va a entrar al cristal, que es un sólido, y se va a refractar. Y después va a salir por el otro lado, que es un medio gaseoso nuevamente. Por lo tanto, vamos a experimentar un cambio en la desviación y en la velocidad de la luz, ¿ya? Recuerden que cuando cambia de medio, no solo cambia la velocidad, sino también cambia la curvatura de las de luz, ¿ya? Lo que había hablado Jotapa en un principio. Y la parte de las imágenes, este es un concepto muy distinto al anterior, es lo contrario, ¿ya? Y esto es importante que les quede claro. La imagen real en este caso, en el caso de los lentes, imagen real se va a formar al otro lado, ¿ya? Por ejemplo, estos son mis lentes ópticos, acá va a estar el objeto y para que se forme una imagen real tiene que aparecer al otro lado, súper sencillo. Y por lo tanto, si es virtual, van a estar en el mismo lado, como mis dos dedos, ¿ya? Ahora, las imágenes virtuales, tal como las imágenes en los espejos, son proyecciones. Ya, lo vamos a explicar más adelante, pero estos son como los conceptos más importantes del lente. Es un elemento transparente y como hay un cambio de medio, va a haber una refracción y las imágenes van a ser reales si atraviesa el lente y virtuales si se quedan en el mismo lado. Ahora, estos son los lentes esféricos. Los lentes esféricos son combinaciones de superficies cóncavas o superficies convexas, ¿ya? En este caso al revés. Serían biconvexo y bicóncavo. Biconvexo, bicóncavo. Lo vamos a ir viendo más adelante, pero son combinación de superficies, ¿ya?
Por lo tanto, si tenemos dos superficies, cóncavas o convexas, son como dos esferas, ¿ya? Y por lo tanto, vamos a tener los mismos componentes de los espejos. Vamos a tener un centro de curvatura, vamos a tener un foco y vamos a tener un vértice, ¿ya? Y después va a estar el lente y lo mismo hacia el otro lado. Vamos a tener el segundo vértice, el segundo foco y el segundo centro de curvatura. Ahora, aparece un nuevo concepto, es el centro óptico. El centro óptico es el punto que está justo en el medio del lente, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante. Ya. Ahora entramos en lo que serían los lentes convergentes. ¿Cómo se forman los lentes convergentes? Por una o más superficies convexas, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos una superficie convexa, otra superficie convexa, y tenemos un lente biconvexo o convergente, ¿ya? Existen otros como el plano convexo y el menisco convergente, que no los vamos a ver para el tema de PTU. Solo nos vamos a quedar con el biconvexo. Este es el que vamos a tratar, ¿ya? En general, los rayos convergen al otro lado de la superficie de refracción. Vamos a ver ejemplos donde no es así, ¿ya? Pero en este caso se formaría una imagen real, ¿ya? Porque atraviesa el lente y se forma al otro lado. Ahora, estos son los tres principios de los lentes convergentes. Esta es la parte más importante de lentes convergentes, porque la idea es que se aprendan estos principios y los puedan aplicar. Y así ustedes puedan averiguar si es que está antes, después del foco, y cómo se forma la imagen, ¿ya? Los tres principios que vamos a ver, el primero es de la línea paralela. La línea paralela al eje, que incide en el lente, y se va a refractar en dirección al foco del otro lado. Línea paralela, incide en el lente, se refracta hacia el foco contrario, ¿ya? Lo mismo pasa si es que el rayo pasa por el foco. Pasa por el foco, incide en el lente y se refracta paralelamente al eje. Y por último, son aquellos que pasan por el centro óptico, que inciden en el lente y su refracción no va a variar la dirección, ¿ya? Es decir, se van a mantener iguales. Si pasa por el centro óptico, se mantienen iguales. Ya, esto es lo más importante de lentes convergentes, porque en base a estos principios vamos a trabajar en los ejercicios que vienen en la página siguiente, ¿ya? Paralelo, se refracta el foco. Si pasa por el foco, se refracta paralelo. Y si pasa por el centro óptico, se mantiene igual. Ya. Ahora, tenemos aquí un lente convergente. Esta es la línea es el lente convergente para objetos que están alejados, es decir, que se encuentran por detrás del centro de curvatura. Vamos a dibujar las líneas, ¿ya? Parte en el objeto y se dibuja una línea paralela. Incide en el lente y el paralelo se refractaba en dirección al foco. Ven que acá está el foco, se refracta en dirección al foco. Por otro lado, si el objeto pasa por el primer foco, incide en el lente, se va a refractar paralelo, ¿ya? Y por último, aquel que pasa por el centro óptico, que es la raya del medio. Ahí y llega acá. Y aquí es donde se juntan los tres haces de luz, ¿ya? Y es aquí donde se va a formar la imagen. Y por eso vemos ahí la flechita que es más chica. Por lo tanto, vamos a tener una imagen real, porque atraviesa el lente. Vamos a tener una imagen invertida, porque está al otro lado del eje. Y vamos a tener una imagen más pequeña, ¿ya? Más que se aprendan esta parte, insisto, la idea es que lo puedan desarrollar. Siguiente ejemplo. ¿Qué pasa si estamos entre el centro de curvatura y el foco? Ah, no, perdón. Más adelante todavía. Entre el foco y el lente. Foco o el vértice también. Ya. Tenemos el objeto aquí y vamos a tener que dibujar de todas formas las líneas. La primera paralela.
La dibujamos paralela al eje, chocan el lente y se refracta hacia el foco. ¿Ya? La segunda pasa por el centro óptico y en su refracción no modifica su dirección, por lo tanto sigue igual. ¿Ya? Y no estamos detrás del primer foco, por lo tanto no podemos dibujar esa línea. ¿Ya? Entonces, ahora aquí viene la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Ya? Ahora tenemos que ocupar el ingenio y prolongar las líneas que habíamos refractado. La primera, que era paralela, se refractaba hacia el foco, la vamos a prolongar hacia adelante y hacia atrás. Y la que pasa por el centro óptico, la dibujamos hacia adelante y hacia atrás. Y vemos que en este punto es donde chocan ambas líneas. ¿Ya? Y es en este punto donde se va a formar la imagen. Ahora la imagen está del mismo lado del lente. Por lo tanto, va a ser una imagen virtual. ¿Ya? Va a ser una imagen también derecha, porque está del mismo lado del eje, y también va a ser de mayor tamaño, porque está, bueno, claramente ahí se nota que es más grande. ¿Ya? Ven que se pueden formar distintas imágenes, en una es real, la otra es virtual, una es invertida, la otra es derecha, una es de menor tamaño, mayor tamaño. Entonces, más que ustedes se aprendan de memoria, si es virtual, derecha y mayor tamaño, no, la idea es que lo puedan dibujar y puedan hacer las prolongaciones si es que no se juntan los rayos. ¿Ya? ¿Alguna duda aquí con lentes convergentes? Voy a ver el chat. Ya al parecer no hay dudas. Ya, excelente. Igual les voy a mostrar un ejemplo porque quiero. Ya, aquí tenemos los lentes convergentes. ¿Se ve mi pantalla? No, todavía no. Dejé de compartir. Ya, aquí la misma página Ahí que sí, estamos viendo antes. Ven que si estamos del centro de curvatura hacia atrás, hacia el infinito, se va a generar una imagen que es invertida, es real y es de menor tamaño. Pero, ¿qué pasa si pasamos el foco? Vamos a pasar el foco y se va a formar una imagen más grande. ¿Ya? Por lo tanto, es importante que manejen el tema de cómo se manifiestan los rayos de luz cuando chocan en el lente. ¿Ya? Ahí está. Ahora, esta parte es re importante, porque esta parte también la vemos nosotros en la carrera, que es el tema de las correcciones de lente. ¿Ya? Existen algo que se llaman vicios de refracción, que quizás no lo hayan escuchado así, pero sí lo han escuchado como miopía o hipermetropía o astigmatismo, por ejemplo. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo que es la miopía y la hipermetropía. ¿Ya? La hipermetropía, en este caso, se produce cuando el globo ocular, cuando el ojo es más delgado en su eje antero-posterior. Antero-posterior se refiere como de la cabeza hacia atrás, como ese eje, ¿ya? Por lo tanto es como más delgadito de adelante hacia atrás. Por dar un ejemplo, aquí con el puntero láser, un ojo normal debería, siguiendo el puntero láser, llegar a hacer esta curva, ¿ya? Debería estar más atrás. Ya, entonces, como no está en la posición correcta el ojo, o sea, más que nada, la forma del ojo hace que la imagen no llegue bien a la retina. La retina es lo amarillo, ahí es donde llegan los haces de luz. Aquí es donde convergen los haces de luz y nosotros podemos ver las imágenes, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con la hipermetropía? Como es más delgadito, se va a formar la imagen detrás de la retina,
y por lo tanto la vamos a ver borrosa. ¿Cómo lo corregimos? Con lentes convergentes, ¿ya? O biconvexos, que es lo mismo. Y con eso vamos a hacer que esta manzanita llegue a la retina en el lugar correcto y nosotros podamos ver bien. Eso es lo que tienen que saber de hipermetropía y lentes convergentes. Eso es todo. Yo después del 2020 quedé con miopía. Sí, yo quedé con miopía y astigmatismo. Así que, bueno, sirve caleta para entender esta materia. Ahora, vamos con lentes divergentes. ¿Qué se entiende por divergente en este caso? Es que al pasar el lente no van a chocar los rayos. Por lo tanto, de ahí su nombre. ¿Cómo se forman? Por dos superficies bicóncavas. En este caso, lo que vamos a ver, bicóncavos. También puede ser plano cóncavo, menisco divergente, pero no tienen que saber eso, quédense con bicóncavos. ¿Ya? Por su nombre, separar los rayos, divergen. Ahora, rayos notables, vamos a ver los tres principios de los rayos, los mismos que habíamos visto antes, el paralelo, el que va al foco, el que pasa por el centro. Pero se comportan de manera diferente a los otros lentes, ¿ya? Por ejemplo, el rayo de luz que va paralelo al eje, incide en el lente y se va a refractar en dirección de la prolongación hacia el primer foco. ¿Ya? Va paralelo y se refracta en la misma dirección que la prolongación. Importante eso. Ahora, ¿qué pasa si el lente va hacia el foco del otro lado? Va hacia el foco, incide en el lente y se refracta paralelo. Es lo mismo que este, más parecido. Va hacia el foco, se refracta paralelo, ¿ya? Y por último, el del que va al centro óptico, que no sufre cambios en su dirección, ¿ya? Y en base a estos tres principios es que vamos a resolver los ejercicios, ¿ya? En este caso, tenemos un objeto que está por detrás del foco y vamos a dibujar las líneas. Primera línea, paralela. Y al incidir en el lente, se refractaba en la misma dirección que la prolongación al foco. ¿Ven? Entonces, paralelo, misma dirección de la prolongación. El segundo es aquel que va hacia el segundo foco. Y al incidir en el lente se va a refractar paralelo. ¿Ya? Por lo tanto, va hacia el foco, incide en el lente, se refracta paralelo. Por último, es el que va hacia el centro óptico, perdón, que no sufre cambios en su dirección. Y ven que al otro lado del lente, los rayos van todos separados, por su parte cada uno. No se chocan por el otro lado del lente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir las prolongaciones o los rayos de luz. En este caso, la prolongación del rayo paralelo se va a juntar con los otros rayos que van hacia el lente y va a chocar en este punto. ¿Ya? Y por lo tanto es aquí donde se va a formar la imagen. ¿Ya? Porque están chocando la prolongación de este, del que va paralelo, y el que va hacia el centro óptico. ¿Ya? Y es aquí donde se forma la imagen. Habíamos dicho que este lado es real, por lo tanto, esta imagen va a ser virtual. ¿Ya? Y va a ser más pequeña y va a ser derecha porque está en el mismo lado del eje. ¿Ya? Eso con respecto a los lentes divergentes. ¿Tienen alguna duda antes de pasar a la miopía? Vamos a ver, veamos un ejercicio. Ya, lente divergente. Ya, ¿cómo funciona? Lo mismo, aquí estamos jugando con el centro óptico y el rayo que es paralelo. ¿Ya? Así funciona cuando está por detrás del foco. Ven que se forma una imagen que es virtual, que es de menor tamaño y que es derecha. Ahora, ¿qué pasa si nos ponemos adelante del foco? La verdad, nada. Sigue teniendo las mismas propiedades,
pero la idea es que esto, si tienen ante la duda, ustedes dibujen las líneas. Ya, volviendo a la presentación, ¿para qué se ocupan estos lentes? Se ocupan para la miopía. ¿La miopía en qué consiste? En que el globo ocular es más achatado, ¿ya? Como que crece un poquito más hacia el cerebro, ¿ya? Crece poquito, no se vayan en la exagerada, crece poquito, pero hace que la imagen se forme antes de la retina. La retina era lo amarillo, entonces no llega bien la imagen y se va a ver borrosa. ¿Cómo lo corregimos? Mediante lentes divergentes o bicóncavos, ¿ya? Eso es lo que tienen que saber de los lentes. Ahora, para efectos más prácticos, ya aparte de los lentes ópticos que uno ocupa, existen otras funciones que tienen los lentes. Por ejemplo, en la lupa, ¿ya? Habíamos dicho que es un lente convergente o biconvexo, donde vamos a tener un objeto, y dependiendo de dónde nos pongamos nosotros nuestro ojo y pongamos el objeto claramente, es cómo se va a formar la imagen. En general, cuando nosotros queremos ocupar una lupa, nos acercamos la lupa al objeto, ¿no? Para que en este caso el objeto esté por delante del foco, si aquí tuviéramos el foco lo pondríamos aquí, esté por delante del foco y podamos ver una imagen virtual, porque se mantiene del mismo lado del objeto, que sea derecha y que sea más grande. Es por eso que nosotros ocupamos las lupas, ¿ya? Y las acercamos a los objetos. Bueno, ya está más que dicho, es un lente biconvexo o convergente. La imagen es derecha, real y de mayor tamaño en este Espérate, caso. hay un pero, la imagen es virtual. Está mal puesto en el Power, sorry. Perdón, sí, la imagen es virtual. Es cierto, perdón. Es virtual, es derecha y es de mayor tamaño, ¿ya? Solo cuando el objeto está entre el vértice y la lupa. No, entre el foco y la lupa. Es entre el foco y la lupa, ahí es donde hay que poner el objeto, ¿ya? Porque de esa manera se va a generar la imagen más grande. Y lo otro son los telescopios. Ya no, la idea no es entender cómo van a funcionar por específico el telescopio. No, lo importante aquí es que vamos a ocupar espejos y vamos a ocupar lentes, ¿ya? Los lentes los vamos a ocupar para aumentar el tamaño de la imagen. Acá tenemos un lente, ¿ya? Que sería el grandecito. Y el espejo, por ejemplo, aquí tenemos un espejo primario, un espejo secundario, van a ser para llevar la imagen al visor, que el visor está aquí, ¿ya? Por lo tanto, aquí vamos a ocupar el lente, aumenta el tamaño, los rayos siguen aumentados de tamaño, chocan en los espejos y llegan al visor. Así funciona como los telescopios, pero esto es un tipo de telescopio, ¿no, JP? Sí, pues, sabes que hay varios tipos de telescopios. Ahora hay unos que funcionan ni siquiera con ondas de luz visible. Pero claro, es un tipo que ocupan lentes convergentes y espejos. Pero la verdad es que tienen que ser solamente eso, que funcionen con lentes y con espejos, no irse como lo complicado de eso. Así es, así es. Esto es lo que tienen que manejar. Se ocupan lentes y se ocupan espejos, cada uno con su gracia. Claro. Ah, y otra cosa que no sé Em. que no sé si lo dijiste o no, que en el ojo hay un lente que se llama el cristalino. No sé si lo mencionaste. No lo mencioné, sí es verdad. Ya, aquí en el ojo humano, nosotros también tenemos como nuestra lupita, por así decirlo, una lupita propia. Es el cristalino, que es esta cosita blanca que ven acá. En verdad es transparente, ¿ya? Y se modifica cuando nosotros queremos mirar de lejos o de cerca. O sea, por ejemplo, se va a estirar, imagínense que lo estiran y hace para que nosotros podamos ver más de cerca o más de lejos. También se puede relajar para que podamos hacer el mismo juego de ojos, ¿ya? No es para que se aprendan que funciona el cristalino, al menos en física, sino más bien para que sepan que nosotros también tenemos nuestros lentes naturales.
Claro. Bueno, yo les comenté ahí en el chat que cuando uno ve mucho computador, uno está siempre que ve uno muy de cerca, entonces el cristalino y los músculos que contienen el cristalino están muy forzados. Entonces con el tiempo eso te puede hacer que te duele la cabeza, por ejemplo. Entonces se recomienda que uno cada una hora, por ejemplo, mire hacia el horizonte o cierre los ojos y que no estés tan tenso, porque a la larga puede generar efectos no tan simpáticos para la salud. Yo también tengo una pequeña acotación, pero esto no es de física, no es como para cultura general. También otras cosas que pasan es que nosotros tenemos que pestañear cada cierto rato, ¿ya? Y con el pestañeo se lubrica el ojo con las lágrimas. Entonces, ¿qué pasa con las pantallas? Nosotros dejamos de pestañear tan seguido y por lo tanto se empieza a secar la lagrimita que cubre el ojo, ¿ya? Y al secarse se empieza a erosionar la córnea, que es esta parte de acá, que no tienen por qué saberlo. La córnea se erosiona y al erosionarse se produce lo que es el astigmatismo, por ejemplo. Entonces, también son cosas que, por ejemplo, hay que pestañear más seguido, hay que acordarse de pestañear, hay que mirar, como dice Jotapa, mirar hacia el horizonte, cerrar un rato los ojos, para poder relajar este lente y que se lubrique bien la superficie del ojo. Claro. Lo normal es que uno pestañee, no sé, pues, más de 10, 15 veces por minuto. Y cuando uno ve un computador, puede hasta pestañear 5 veces por minuto. Es muy poco, uno no se da ni cuenta que uno pestañea tampoco. Y claro, acá nos vimos el astigmatismo porque es una enfermedad mucho más complicada, no solamente con el tamaño del globo ocular, sino que tiene que ver con la forma de la córnea. Es mucho más complejo, pero a veces se corrigen con lentes que son cilíndricos. Entonces, Enredado, es muy sí. enredado. Y lo otro que habla mucho es del filtro azul. Y el filtro azul, aquí tengo mi acotación ya. ¿Qué pasa con el filtro azul? Es que, ya, bueno, como sabemos que el cielo es azul porque se refleja en el mar, se refleja el mar en el cielo. ¿Ya? Por lo tanto, lo que nosotros vemos de celeste es por el mar. ¿Qué pasa? Que, Realmente no es por el mar, eso. ¿no? No, lo que es por la refracción. Ocurre que nuestra atmósfera tiene tal coeficiente de refracción que más luz azul se refracta, po. Ese es el efecto Rayleigh. Entonces, Mm, nosotros de día vemos ese color, pero cuando el sol ahí se va ocultando, así como que la luz va en otro ángulo, así que se ven otros colores y por eso vemos un atardecer con naranjos y cositas así. Yo creo que a lo que se refería wow. el perico era como lo inverso, que el mar toma el color del cielo. Eso. Ya, Eso, sí. el mar toma el color del cielo. Ya. Lo importante es que de día predomina el color azul. ¿Ya? Y nuestro cerebro, la forma de procesar que nosotros estamos de día es con la luz azul. Las pantallas lo que hacen también generan luz azul. Entonces nuestro cerebro ahora está oscuro y nuestro cerebro empieza a procesar que estamos recibiendo luz azul. Entonces se empieza a desregular. Es por eso que la luz azul es tan importante porque te desregula el concepto de día y noche. Esa es la gracia de la luz azul. Más que te interfiere en la vista, es día y noche. Ya, bueno, creo que nos hemos extendido mucho con partes que no respetan tanto al tema de lentes y espejos, así que sería interesante que pasemos a los ejercicios. ¿Qué les Oye, parece? vamos súper bien con el tiempo, estoy impresionado. Oh, Excelente. qué excelente. Ya pues pasemos a ejercicios para poner el papel en la materia. Ya, Dele, pues, Jotapa. dele. Ya. ¿Pongo el cajón entonces Es o que, otros ejercicios? es que tenemos los de la guía. Mm. No sé si Ah, ya. quieren hacer los de la. Voy a ponerlo en el chat. ¿Quieren hacer los de la guía o los del cajón primero? A Igual ver, tenemos caleta de tiempo todavía, así que a ver. Guía, Kahoot, guía. No, Kahoot. no, que Guía. Votación. Guía. Ya, yo creo que lo mejor es hacerlo de la guía primero. Sí, mejor sí. Ya, Los del Kahoot son rápidos y sí. la guía ayuda para repasar. Tamara, no sé si quieres hacerlos tú. No sé si los has visto antes o prefieres que lo hagamos nosotros. Son muy simples. Eh, ya, no sé, apaño que alguien proyecte pantalla y yo no sé, no Ah, sé ya. cómo, nunca he participado en esto, así que apaño lo que dale, sea necesario. dale, ponle nomás. Es que es para que tenga más parte de la clase, si queda esto tiempo todavía. Claro. Ya, Son bueno, bien simples.
Hay uno que requiere cálculo, no sé si ese prefiere hacerlo ahora o después yo le mando la respuesta por el video. Que ahí lo vas a ver. Esta es la guía de nosotros. Uy. Este es el primer problema. Ya. ¿Esto hacen como con votación o explico cómo se hace? O no sé. No, es que la respuesta ya la tienen. Lo que más importa acá es que expliques por qué esa es la correcta o por qué las otras no son correctas. Eso. Ah, bueno, ok. Ya, la primera. En un espejo convexo, ya donde nosotros vamos a estar fuera del espejo, divergente, no sé por qué dice divergente, se puede pensar así también, se puede observar una imagen virtual derecha más pequeña que la original, con un mayor campo visual, todas las anteriores. Ya, primero, eh, ya, wow, ok, ya. Ya, lo primero, que acordándome de la clase, yo puedo decir, oh, este espejo de los estacionamientos me da un mayor campo visual, así no choco con ningún auto. Así que la D es correcta. ¿Ya? Y también del mismo ejemplo del espejo del estacionamiento puedo decir, vale, ¿por qué tengo más rango visual? Es porque tú vas a ver las cosas más pequeñas, así que puedes ver más. Así que ahí diciendo, oh, tengo dos alternativas correctas, ahí dices, todas son correctas. Y derecha es porque en ese mismo espejo del estacionamiento tú ves todo derecho, no estás viendo todo al revés. Y virtual eso se obtiene por los rayos. Así que ahí teniendo tres seguras que son correctas sin cálculo, ahí podemos decir que son todas las anteriores. No sé si se entendió. ¿Sí? ¿No? Ya. Genial. La 2. A ver, no sé si ahí está mejor. En relación con las imágenes de un espejo cóncavo, ya este espejo complicado donde se puede obtener de todas las cuestiones, de todos los tipos de imágenes, es correcto afirmar que se explica por el fenómeno de refracción de la luz. No, los espejos funcionan por reflexión, porque rebota un rayo en el espejo. ¿Ya? Las refracciones de los lentes, como las lupas y los lentes que usamos para poder corregir estas deformaciones en nuestros ojitos. Son siempre de mayor tamaño que la imagen original. No, en un espejo cóncavo tenemos de todo. ¿Sí? Tenemos imágenes pequeñas, del mismo tamaño, más grandes, tenemos virtuales, tenemos reales. Todos los tipos de imágenes posibles las tenemos. Y pueden ser reales o virtuales, sí. Cuando ya pasamos del foco, ahí vamos a tener otro tipo de imágenes que van a ser las virtuales y en otros casos van a ser reales. Así que serían... uy, sería la B. Sí, sería la B, porque solamente la 3. Sí. La tercera. Ya. Un objeto se pone delante de un espejo cóncavo, ya este espejo complicado, ¿sí? Generando una imagen real, de mayor tamaño e invertida, para que la imagen formada sea virtual y de mayor tamaño que el objeto se debe. Ya, a ver, ahora cambiamos de una imagen real a una virtual, así que, pucha, en ese caso habría que moverla, o sea, no sé si se ve como, ¿tienes un simulador para explicar esto? Porque ¿Sí? realmente... ¿De qué? ¿Fue cóncavo? Ya. Perdón, ¿qué quieres que haga? Ahí nomás, ya, aquí tenemos una imagen real invertida, ¿sí? La velita que está dada vuelta. Entonces, si acercamos hacia más, pasado el foco, ahí tenemos una imagen derecha que es virtual. ¿Por qué es virtual? Porque esa imagen se forma por las prolongaciones de los rayos. Así que, volviendo a la guía, habría que acercar el objeto al espejo. Eso sería, si no me equivoco. Ya. Ujú. Bueno, Ah, esta estaba cortada. Dice, no. un conserje desea observar un amplio campo visual para vigilar la mayor cantidad de personas posibles que transitan en un pasillo de espaldas. Ya. Entonces, a sus espaldas, ya. Quiere ver un objeto, quiere ver a la gente tras sus espaldas. Así que en este caso podríamos usar
Uy, esto no me lo sé de memoria. Tengo que decir. Es la C. Un espejo convexo. Sí, Sí, creo que porque en un espejo, sí, como lo mismo del estacionamiento, que podemos ver como hacia atrás. Así que sí, exacto, eso mismo. Como que todo se explica con ese ejemplo. Nunca lo había pensado, es maravilloso. Sirve para genial. todo. Es Es que genial. no se me ocurre qué más podría hacer. A ver, de lente convexo. O sea, el Para de espejo las convexo. farmacias, Por como eso, el de las farmacias. pero es que el mismo, ¿No? del estacionamiento. Sí, ¿O no? sí. Uno es como el espejo bajo autoestima, como el Ah, espejo claro. cóncavo que es súper complicado, y el convexo es el de estacionamiento. Sí, Listo. Y excelente. con eso sacas todo. Sí. Ya, sí. Uy, Ah, esto es de cálculo. este que te decía yo, no sé si prefieres hacerlo ahora o mejor se lo mando yo después por video. Creo que, a ver, ya, un espejo plano. Considerando que el observador mide, creo que esto es como más cálculo, así como que me costaría hacer el Ya. desarrollo, como que me Yo gustaría que sé, quedara registro ahí. sí, yo se lo mando después, chiquillo. Voy a subirlo a Instagram. Y con el desafío. Gracias. A ver, ¿cuál de los siguientes elementos se encuentra más alejado del vértice de un espejo cóncavo? Más alejado del vértice. Ah, ya. Entonces tenemos un espejo cóncavo. Voy a tomar mi espejo bajo autoestima. El vértice va a estar acá, en el espejo. Entonces, lo más alejado que va a estar, aquí tenemos el foco y luego tenemos el centro. ¿Ya? Así que sería el centro. Así como descartando el foco, sería el centro ahí. Entonces, a ver, la imagen de un objeto ubicado entre el centro y el infinito. No, una imagen desde el centro al infinito va a estar entre el centro y el foco, así que también se borra esa alternativa. La imagen, Voy a hacer la simulación para que quede un poco sí, más claro. Entonces, decía, entre el centro y el infinito sería ahí. sí, Esa es la respuesta. así que eso también es. El vértice sería como el centro, como del espejito. Ahí, exacto. Así que eso también se borra, ¿ya? Nos quedaría por ahora la imagen de un objeto ubicado entre el centro y el foco. Y, a ver, ¿puedes poner? Sí. Ya, ahí decimos al tiro, esta cuestión puede estar en el infinito, ¿ya? Cuando está en el centro del foco, ahí cuando ya se va acercando mucho al foco, ahí va en el infinito, así que obviamente va a ser lo más alejado que se puede, porque es el infinito, eso, así que es la C. Eso. Eso, sí. Ya esta estaba mente cortada. Oh, no, ya ver. ¿En qué tipo de espejo se puede formar una imagen virtual y a lo más del mismo tamaño que el objeto que se pone enfrente de él? Mejor la así. Uy, ah, ya, ahí está. ¿En qué tipo de espejo? Ya, espejo, se puede, una imagen virtual. Ya, en un espejo plano era virtual, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, ya. Entonces, en un espejo plano sí se puede tener una imagen virtual. Y del mismo tamaño. Si uno se ve en el espejo del baño, se ve del mismo tamaño, así que la 1 sí es. En un espejo convergente podemos tener como de todo. Así que cuando se está en el centro, ahí se obtiene una imagen que es del mismo tamaño y también es virtual. Y cuando vamos pasando el centro como hacia Mm, dirección al foco, ahí No, va creciendo. ahí es real la imagen. Es real. Sí. Porque está en el mismo plano. ¿Sí? Es que yo lo pienso como con las intersecciones de los rayos, así que Acá. por eso me... Sí, pues, acá se intersecta los rayos. Acá son las proyecciones. Ah, ¿Cachai? ya, entonces cuando... A ver, como aclárame la duda que se me olvida Sí, siempre. mira. Cuando se intersectan los rayos, ahí es real. Sí, claro. Y cuando no, es virtual. Ya, Entonces, lo entonces... que acá quieren, ojo con lo que es cuando a lo más o a lo menos. Cuando es como a lo más es de ese punto y menos. Cuando es a lo menos es de ese punto y más. Entonces acá te dicen como a lo más del mismo tamaño, tienen que ser del mismo tamaño o más pequeñas. En un plano del mismo tamaño, y son virtuales, en un espejo convergente puede ser virtual, pero del mismo tamaño no. Porque lo que pasa es que cuando yo tengo una imagen virtual en un espejo cóncavo, siempre la imagen va a ser más grande. Ahí. Entonces esa no puede ser. Ya, hay que tener ojo.
En cambio, en la de espejo divergente sí puede ser, porque ahí la imagen siempre es virtual y de menos tamaño. Entonces sería 1 y 3. Eso. Muchas gracias. Siempre se me confunde eso. Pucha, a ver. En relación a la comparación entre un espejo y una lente, ¿es correcto que el espejo tiene una superficie opaca de luz y la lente una superficie transparente? A ver, veamos la siguiente, por mientras. Tanto el espejo como en la lente, las imágenes se forman por reflexión de la luz. No, esa es incorrecta porque una es por reflexión y la otra por refracción. La C. Los espejos son planos, en cambio las lentes son curvas. No, los espejos pueden ser curvos también, los cóncavos y los convexos. Y la D, una lente puede formar imágenes de mayor tamaño que la original a diferencia de un espejo. Un espejo también puede hacer eso, así que la última que quedaría sería la A. Y hay, Sí, hay otra, que es la E, que sé que está ahí, pero también oh no, es falsa. a ver. Sí, bueno, ya. Ya. Las imágenes que vemos a través de los telescopios se forman únicamente por espejos, únicamente por lentes, tanto por espejos como por lentes, exclusivamente por espejos o exclusivamente por lentes, sin espejos ni lentes por canalización directa de la luz a través de un tubo telescopio. Ya, la E no es, porque ya vimos que existen estos la 8. La 8 era la A. Eso, ya. Únicamente por espejos, no necesariamente. Esos son los espejos reflectores, creo que se llaman, que se ocupan solamente espejos. Únicamente por lentes, no necesariamente, porque también se necesitan de estos espejos como para redirigir la luz. Así que sería la C, tanto por espejos como por lentes. En realidad existen muchos tipos de espejos, digo, muchos tipos de telescopios, los reflectores, los refractores, los newtonianos, hay muchos tipos, así que realmente se puede de todas las combinaciones, así que por espejos y lentes. Eso. Para la corrección de la miopía se utilizan espejos convergentes, espejos divergentes. Ya, primero descartemos totalmente los espejos. No puede ser espejos. Los espejos, uno no se pone un espejo en el ojo y te arregla la vista. Que son lentes. Nosotros usamos lentes para la vista. Lentes planos, eso no, no hay. Serían los cilíndricos, los planos, ¿o no? No, no. No, un plano sería, por ejemplo, un lente de una ventana. Eso. Ah, sí. Bueno, entonces no, así que no, para nada. Ya. Entonces nos quedarían los convergentes y los divergentes. Aquí, pucha, sería como memoria, como realmente sería memoria. Los convergentes corrigen la hipermetropía y los divergentes la miopía, así que sería la D. Eso. Exacto. Buenísimo. Al fin nos dio tiempo para hacer la guía. En todas las otras clases nos faltaba para hacerla. Llegó la Nala. Buenísimo. Llegó la Nala. Anda dando vuelta aquí. Ya. Ahora sí, Tamara, te dejo que compartas tu pantalla para hacer el gran Kahoot. A ver, una cosa que quizá por este error de lo de virtuales o reales, quizá pueda tener un error en el Kahoot, pero eso, así que si ocurre ese error, me interrumpen, me retan, por favorcito. Ya. Yo lo revisé Ahora ayer sí. y creo que estaba bien, o quizás estaba con mucho sueño y se me pasó, no sé. Ahí vamos a ver. Pucha, ya bueno. Ya, aquí está el Windows. Se supone que debería aparecerle las preguntas en el celular, así que no ocurrirá el mismo dilema del otro día. Ahí está el. Oye, comparte con música, para que sea Ay, no. tensión. Bueno, ya. A ver. Espérate, tendría que dejar de compartir y luego volver a compartir pantalla, así que compartir sonido. Ahí sí. Igual siempre se escucha bajito en mi compu.
En el Kahoot puse una pregunta, una nomás, con puntos dobles, porque está difícil. Así que hay que usar como papel y un lapicito para hacer algunas preguntas, por si acaso, porque mental está como complicado. Yo creo que también tiene que jugar el profe Felipe. Una sí. Ahorita voy a mandar la encuesta docente para que la hagan después a Felipe. Chin, 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 chin. Ahí mandé un spam. Se llama Felipe Pérez. Y si quieren también a Tamara o a mí. Pero lo principal es a Felipe. Cualquier comentario o crítica de la clase es bien aceptada y leída. Una Muy pregunta, bien. ¿se ve el chat ahí como molestando? No sé. ¿No? Eso lo ves solamente tú. Oh, genial. Ya. Lo voy a dejar de ladito. Poquita gente. Oye, sí, vos son 99. Si no pierden nada, o sea, pónganla al azar, pero Alguien se llamó Nala, no sé. excelente. Ahí está, ahí está. Ya. Anda en modo ataque. Está en modo ataque Ya. la gata. ¿Empiezo nomás o 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1? Ya nadie se unió. Espera, espera. Oh, uno. Pucha. Alcancé justo. Rayos, ya, a ver. ¿Nadie más? No. Ya. Entonces démosle nomás. Uy, ya. Ya démosle, démosle. Más fuerte la música. Ah, Oh, escucha. A ver. Si subo el volumen del. Ahí se escucha más fuerte, ¿no? Sí, vale. Oh, genial. Ya. Una pregunta, ¿se vio bonito como en el celular? Sí, estaba viendo Doctor House. Pucha, ¿se ve bien en el celular eso? Sí. Ya, genial, me alegra. Sí, pues, el espejo cóncavo ya es este espejito. Y como mostró el profe antes, cuando uno va alejando el espejo, eh, como que pasan cosas raras y luego te ves más grande y todo esto, pues. Así que en un espejo cóncavo puede pasar de todo, ¿ya? Se obtiene de todas las cosas. Eso. Así que voy en la última temporada. ¿Qué? La última temporada. No, yo voy lentito. Notion es lo mejor que me ha pasado en mi vida universitaria. Ya, recomendadísimo. Tan, tan, tan. esta hay que pensarla, hay que cranearla. Ah, pero acá está, no, esta no está complicada.
Hmm. Oye, yo quiero saber si hay algún premio en juego. No, nunca. Yo una vez di unos completos, po. Y siempre está la oportunidad de que dé más. Yo puedo explicar cómo usar Notion. ¿Cómo? Yo puedo explicar cómo se usa Notion. O sea, soy fan. Pero ahí se deja de compartir pantalla porque me da vergüenza. Ya, pucha, nunca entendí. Ya, entonces, en un espejo convexo solamente se obtiene de un tipo, solamente de un tipo en toda la vida. Y va a ser derecha, virtual y de menor tamaño. Luego lo voy a mostrar como con simulaciones, porque o si no voy a hacer spoiler de las preguntas siguientes, si no, esa no es la idea. Pero eso, esto es como lo que más puede causar confusión y hay que ver como la proyección de los rayos como para ver si va a ser derecha, virtual. Ahí en ese momento tienes que agarrar la PSU y hacer un dibujito. Y ahí esta unidad es solamente dibujar, es dibujar y recordar cómo se hace todo esto. Está bien, está bien. Oye, Tamara, ¿estos dibujos tú los hiciste o los copiaste de Sí. internet? Ah, También. una cosa, esto es un espejo cóncavo, perdón, cóncavo, no se me había olvidado explicar que así se dibuja también. Está Sí, muy los bonito. hice. Está muy bonito. Gracias. También hago apuntes en un estudio, así que estoy feliz haciendo dibujitos. Yo creo que si me los mandas puedo ponerlo en el Power del siguiente año para que tengamos eso en vez de los dibujos. Oh, sí, o sea, igual si falta cualquier dibujo me dicen, yo lo ¿Eso, hago feliz. eso con qué lo haces? ¿Con qué programa? Con Notability en un iPad. Ah, cacho. Otro, ni- otro nivel. No, aquí Team Good Notes. No, igual soy Team Good Notes, como que ya me cambié. ¿Ah, sí? Notability muy... Sí, yo me dije, chavo Notability, porque es demasiado comercial, como que te vende todo. Es como, ¿quieres una hoja bonita? Compra. Ah, pucha. Ya, a ver, imagen proyectada es correcta, ya veamos la imagen. Entonces, creo que aquí puedo usar una simulación. Centro de imagen, a ver. Ah, ya. No, aquí aún no voy a usar la simulación, eso va a ser luego. Aquí vamos a trazar un rayo paralelo, 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 paralelo. No sé si se ve mi mouse, como de la lupita. Sí se ve. Ya, bacán. Paralelo, 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 paralelo. Toca el espejo y luego hacia el foco. A ir así ya. ¿Ya? Vamos, otro rayo. Al foco, toca el espejo y luego paralelo. Así que ahí se va a formar la imagen. Otro rayo que casi nunca se usa, o sea, se ocupa más para lentes, hacia el centro del objeto, hacia el centro, 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 en la imagen. Así que está totalmente correcta la imagen. ¿Dudas con eso? Como muy importante. No, no. Ya, asumiré que no. Ya, gracias. Oh, está peleado. La Alien se cayó. ¿O no? Que Felipe no lo sabe, pero la Alien ha ganado todos los Kahoot de física. Es seca. Oh, Oh, qué no. cuática. Mis respetos totales, mis respetos totales. Así que si diéramos completo, todo se lo acapararía ella. Pero Excelente. nosotros Oh, buena jugadora, ¿eh? No, nosotros pero aquí, dimos aquí dimos completo. están dando cara al resto de los chiquillos. Así que bien, bien. Me gusta Umita Simp. La apoyo totalmente. Ya, sigamos entonces. Démosle, démosle. Está fácil. ¡Ah, qué dolor! Ya, a ver, pucha. Miren, miren. Cuando tenemos un espejo cóncavo, ¿ya? Este es el espejo que vamos a tener como de todos los tipos de imágenes. En el centro, la característica especial que tiene es que la imagen va a estar en el centro
Y además va a estar del mismo tamaño. ¿Ya? Esto lo vamos a ver en una simulación que la tengo por aquí. Ahí está. Ya estamos con un espejo cóncavo. Entonces, si tenemos el objeto. Uy, no me deja. A ver, voy a cerrar el chat. Ahí está. En el centro vamos a tener una imagen del mismo tamaño. ¿Sí? Ahí se ve. Entonces, a ver. Ahí está la imagen. Y cuando estamos en el centro, ahí va a estar el mismo tamaño. La imagen va a estar donde aparece la imagen en el dibujito, cuando el objeto está como por acá. ¿Vale? Oye, me encantó ese simulador. Yo lo quiero. GeoGebra. GeoGebra es la luz. Ese lo o sea, es como con un link, ¿lo puedes compartir? Sí. O sea, busqué simulador, me apareció GeoGebra y fui denso. Pero, Ah, con un link, eso por favor después me lo puedes mandar para ponerlo en el esa. sí, bueno, ahí está. Voy a Así que mandarlo eso. al Classroom. Buenísimo. Ya, bueno. Ya. A ver, pucha. Entonces, sigamos. Sigamos, sigamos. Sigamos, sigamos. Uh, Está difícil. Diego, felicidades. Siguiente, siguiente. Déjale. Trazando rayitos en el cuadernito. Hay harto tiempo, así que háganlo con cuaderno, no sé. Sin miedo a demorarse. Sin miedo al éxito. Oh, bueno, así te los van a dibujar en la PSU, quizá, en la PTU. Como convexos así, aquí se ve como que el foco está dentro y el objeto está como del otro lado. Y cóncavos del otro lado, con las guatitas como estos hilitos al otro lado. Oh, yo tampoco he ganado ningún Kahoot. El internet falla. El Kahoot lo gana la gente que tiene buen internet. Oh. ¿Cómo, Fiorella? ¿Qué pasó ahí? Quiero saber esa historia de nuevo. Pero fue el que dio el departamento de química o el de biología. Así que el de biología. Bien chulo. No, fue en biología y me llegó un correo que decía, hola, el repartidor está afuera. Y yo estaba en mi living y no había nadie. Entonces escribí y no llegó nomás, po. Oh. Ah, yo no sabía eso. Yo no te demo completo. Mm, Aquí estaba como medio peleado, ¿ya? Por la B y la C. La B y la C. Así que veamos una simulación para salir de todas las dudas, como siempre. Voy a tirar esto para acá para que se entienda mejor. Y el foco lo voy a mover para acá. ¿Ya? Entonces, un objeto, cuando está enfrente de un espejo, así, un espejo convexo, siempre se va a formar entre el vértice y el foco. No sé si se nota. Como que siempre, no importa cuánto lo aleje, nunca va a salir de acá, siempre va a ser en esta parte. ¿Ok? Pero en la B. Eso es. Entonces, sigamos. Y aquí pasamos a lentes.
Esto es como una lupa, por si acaso. Lentes lupa. Lentes convergentes, como una lupa. Ah, buenísima. Genial. Ya, a ver, veamos cada una. ¿Corrigen el astigmatismo? No, esos son los lentes cilíndricos, ¿sí? Como más complicado decir qué lente corrige eso. ¿Solo forman imágenes reales? No, los lentes convergentes pueden hacerlo todo. Son maravillosos, una lupa. El astigmatismo es cuando tú ves las cosas borrosas. Sí, eso mismo. Como todo. En palabras simples. No sé cómo funciona biológicamente, pero eso. A ver, sus imágenes nunca son invertidas. Acabo de decir que los lentes convergentes pueden poner cualquier tipo de imagen. Así que la última sería corrigen la hipermetropía. Eso. Oh, es que estaba difícil este Kahoot. Pucha, lo hice como desquitándome por las pruebas que tuve esta semana. Se me fue mal, a nadie le va a ir bien. Qué intensa esta música. Rayos. A ver, aquí no puedo mostrar simulaciones porque van a haber preguntas de cómo mostrar dónde está. Pero si nos dicen dónde no se puede formar una imagen en un lente convergente, ¿ya? Al igual modo que en los espejos cóncavos, va a ser en el foco, en un foco en este caso, porque en un lente convergente tenemos dos focos. El eje óptico es esta línea, que la voy a mostrar así. Este es el eje óptico, ¿ya? ¿Ok? Un objeto, pero no puedo mover esto para abajo, pero un objeto puede estar como aquí en medio del eje óptico y se va a ver igual, ¿sí? No se puede hacer como en esta simulación porque todo es perfecto. Pero sí, un objeto puede estar como aquí en medio o puede estar aquí, así que no, esa alternativa no es. En el centro se ve como del mismo tamaño, ¿sí? E invertida en el otro lado. Y entre un centro y un foco ahí tampoco es, porque es en un foco. Eso. Muy bien. Siguiente, siguiente. Sí, es muy estresante esta música. Es épica. Excelente. Sí. No, bachata, no. Pierde el drama. Bien, sí. Su torero. Así que me equivoqué más épicamente. Uy. Oh, chuta. Ya, a ver, primero desmentir esto. Cuando hablamos de un lente divergente, ya, en este tipo de lentes no es como el convergente. Sí se pueden formar imágenes en un foco. Y lo voy a mostrar después, pero ahora no porque hay una pregunta sobre eso. Entre más cerca del objeto esté del lente, mayor es el tamaño de la imagen. No, eso se puede mostrar en una simulación o que lo voy a mostrar después porque no quiero hacer spoiler. Siempre a ver, no, esto sí, perdón. Uy, se me movió el cerebro.
Esto sí siempre pasa, perdón, esto siempre pasa porque estaban preguntando por la falsa. Eso siempre es pillo en la PSU. ¿Siempre forma imágenes virtuales y derechas? Sí, siempre se forman. ¿Y corrige la miopía? Sí, las divergentes corrigen la miopía y las convergentes corrigen la hipermetropía. No, que no debería formarse. No, eso estamos hablando de divergentes ahora. Sí. En convergentes en una parte no se ve. Eso. En divergentes se ve en todas partes. Eso. Acuérdense que Divergente era Claro. siempre un mismo tipo de imagen que iba siendo más chica y cuando se iba acercando al lente se iba cada vez poniendo más grande. Pero no hay un punto como en lentes convergentes en el cual no se hacía imagen. Acá siempre se hace. Ya. En la siguiente, sí o sí, como que les pido como un papelito y un lápiz porque estas de doble puntos, porque es difícil y puede ser una pregunta cruel que te pongan en la PSU, porque sí pasa. Lo he visto mucho en ensayos. ¿Dónde debe ubicarse el objeto? No dónde está la imagen. Eso fue rápido. Esto está feo, lo sé. Pero la idea es que la hagan, no como que la hagan a la rápida. Eso. Oye, ¿ese es un lente de qué tipo? Ah, esto es convergente. Perdón. Esto es como, imaginen la guatita acá. Así se dibujan, como simplificadamente. No, pucha. Un espejo plano es una línea nomás. Cuando tiene flechitas, aquí dependiendo si son para afuera o para adentro. Pucha. Bueno, ahora lo voy a mostrar para que se entienda cómo se hace. ADA. La B de Backyardigans nunca la había escuchado. Está excelente. Oh, hubieron más buenas de las que pensé. ¿Ocuparon simuladores? No me van a engañar. A ver, lo voy a mostrar acá. Aquí este es un lente convergente. Ya, aquí hay un lindo simulador. Este va a ser el foco. El -10, el 10 y el 20 va a ser el centro. El -20 y el 20. Así que aquí teníamos en el Kahoot una imagen que está lejos del centro de este lado. ¿Vale? ¿Sí? Entonces la imagen estaba por acá. ¿Sí? Después de ese centro. Así que aquí estamos entre el centro y el foco. ¿Ya? Este ejercicio se hubiera podido hacer como trazando los rayos como al revés. No tenía lápiz, pero no papel, así que me tuve que pintar. Oh, puchis. A ver. Entonces sería hacia el foco y luego paralelo. Y al revés sería hacia el centro de acá del espejo, del lente. Y el otro sería paralelo y luego al otro foco. Sería como hacerlo todo al revés. ¿Sí? Eso o hacer el ejercicio varias veces como, a ver, ¿qué pasa si está aquí? Trazamos todo y decimos, ah, esta no es. A ver, ¿qué pasa si está en el centro? Ah, no, en el centro está en el otro centro, al mismo tamaño, pero invertido. ¿Qué pasa si está al medio? Ahí ya se pasa al centro. Y en el foco no se forma nada. Y después ahí te aparece por detrás la imagen. Eso. Estaba muy complicada, lo lamento. Pero le chuntaron varios. Sí, le fue bien. Excelente. Sí, qué buena. Genial, genial. Así que Última aquí, pregunta. última, sí. ¿Será Willy? ¿El que destrone a Aileen?
Ojo que este es un lente divergente. Sí. Pucha. Cuando las flechitas están como para el otro lado, ahí es convergente. Piénsalo como si esto tiene como esta forma, porque es divergente. Y el otro que tiene como las flechitas del otro lado es porque es como una guatita. Claro. Como que completa la guatita. Para mí algo que converge es que es como así, como tierno, así, como que está interesante. Sí. Y en cambio que diverge es para afuera. Por eso que pongo las manos así. Todo rancio. Sí, está difícil este Kahoot. Oh, rayos. A ver, veamos la imagen. ¿Ya? Entonces, esto era verdadero. ¿Por qué es verdadero? Veámoslo con una linda simulación, porque las simulaciones lo pueden todo. Entonces, cuando tenemos un objeto, sí, acá, espérate, veamos esto, a ver, ya, aquí estamos en el foco. Quizá ustedes podrían haber dicho, ya, pero en el foco no se forma nada, no, eso solamente en lentes convergentes y en espejos cóncavos. En los otros casos sí se forman las cosas. Así que tenemos un objeto en el foco. ¿Lo ves que sí se forma? Entonces vamos a trazar los rayos. Uno va a ir al centro y va a quedar acá. ¿Ya? Creo que puedo ir borrando los rayos. Así que uno va a ir al centro, otro va a ir hacia el foco del otro lado, hacia el foco, va a tocar el espejo y va a ir paralelo. ¿Ya? Pero aquí vamos a hacer una proyección, así que va a chocar con ese rayo. ¿Sí? Lentes es súper complicado, a mí también me cuesta mucho. Y el otro rayo sería el paralelo, 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 toca el espejo, ¿ya? Y aquí sería una prolongación y también chocaría en ese extremo. Eso sería. Ahora los ganadores. Willy, tenemos un nuevo ganador. Esa. Oh, rayos. Que hable, es de un comentario. Lo escuchamos. Willy habla.